Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nuevamente los saluda su amigo Elvis Yaza Falcón, ya estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote. Nuevamente en nuestro curso de responsabilidad social, en nuestro proyecto Prestación de Servicio Social Universitario en Orientación Jurídica. Este ya es nuestra sexta charla, el sexto tema que vamos a tocar, progresivo, ¿ya? De acuerdo a la necesidad, ¿no? Y a la secuencia misma de los procesos de familia. El tema que hoy nos toca es la reducción de alimentos. Les voy a hacer una exposición clara, corta, práctica, sencilla, de lo que es la reducción de alimentos. Y si tienen alguna consulta, por favor, me la hacen llegar por aquí por el chat, como siempre. Si hay un espacio de tiempo en medio, le voy respondiendo para que entiendan, o si no, se los dejo para el final, por favor. Sí, igual pueden hacerme sus consultas a nuestra página de Facebook, ¿ya? Ahí comentan, me hacen sus consultas y yo les responderé, ¿sí? Entonces, iniciamos. ¿Qué es la reducción de alimentos? ¿Cómo se come? ¿Qué cosa es? La reducción de alimentos básicamente es una demanda que se presenta ante el Poder Judicial cuando ya se ha tenido un reconocimiento vía sentencia firme o vía conciliación, acta de conciliación, ¿ok? Que luego hace que el demandado, por una situación fortuita o una situación que ha sobrevenido, necesita la reducción de la pensión alimenticia porque si no se pone en riesgo él, ¿no? O porque de repente el alimentista ha perdido ese estado de necesidad urgente y puede solicitarlo también por esa misma causa. Ahora bien, la reducción de alimentos ha sido definida, ¿no?, por el Código Civil, como en el caso del aumento, ha sido definida por el mismo artículo, el artículo 482 del Código Civil, que indica sobre el incremento o disminución de alimentos. La pensión alimenticia se incrementa o se reduce según el aumento o disminución que experimente la necesidad del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Cuando el monto de la pensión hubiese sido fijado en porcentaje, en la remuneración del obligado no es necesario nuevo juicio para reajustarla. El reajuste se produce automáticamente según la variación de remuneración. Entonces, es el mismo panorama, es la misma articulación del Código Civil, y sobre esa base se establece lo que es también la reducción de alimentos. En el tema anterior decíamos que era natural, ¿no? Era un tema natural que el alimentista, o en su defecto quien nos representa, que es la madre del alimentista, vea que era necesario solicitar un aumento de alimentos al ver que se han incrementado las necesidades del alimentista, de su hijo, ¿no? Contrario a eso, de igual forma, el obligado puede también solicitar, tomando en cuenta si sus posibilidades ya han sufrido una variación, pero se entiende que la variación no es para mejor, sino una variación para peor, ¿no? Ha sufrido una reducción en sus ingresos, notoria, plasmable, evidente, probable, ¿no? Que seguir pasando la misma pensión puede poner en riesgo su propia subsistencia, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, ¿ya?, es que se plantean las demandas de reducción. Ahora bien, ¿quién la plantea? Es casi en todos los temas que hemos visto en este ciclo, en esta primera unidad, han sido demandas que plantean
el alimentista o su representante, ¿no? En este caso no. En este caso, esta demanda de reducción es planteada por el obligado, por la persona que es responsable de prestar los alimentos. ¿Ok? Entonces, aquí quien va a demandar es el demandado de los alimentos. Como ya señalé, para que exista, para que prevalezca esta posibilidad de demandar reducción, es necesario primero que exista una demanda de alimentos y una sentencia de alimentos firme, consentida o ejecutoriada, ¿no? Es lo primero. El demandante en la reducción tiene que haber sido, antes de ser demandante, demandado por alimentos. Y tiene que existir ya una sentencia en la cual se establezca una pensión. 500, 600, 700, 1000, 2000 soles. Con eso nace la posibilidad. Desde el día siguiente que se establece la pensión de alimentos y queda firme, a partir de ahí nace la posibilidad de que el demandado en alimentos pueda solicitar la reducción, el obligado, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué necesito? ¿Cómo puedo plantearla? ¿No? Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero para iniciar este camino de la reducción es necesario tener en claro que es obligación, chamba, de la misma persona, el obligado que quiere presentar su reducción de alimentos, tener las pruebas fehacientes, indubitables, ¿no? Que demuestren o que las necesidades del menor han disminuido o que las posibilidades del obligado también se han reducido. Tanto es así que me pongo yo mismo en riesgo, ¿no? Y bueno, el código dice que puede poner en riesgo su subsistencia. ¿Y qué es eso? La vida, ¿no? Que peligre mi vida, ¿no? Entonces, que tengan un estado de necesidad calamitoso. Entonces, en ese orden de ideas, el obtener esas pruebas corresponde al mismo obligado. No es una facultad del juez, no es una facultad del abogado de la otra parte, no. Quien tiene que hacer esa chamba pesada, de repente tediosa, es el mismo demandante, el que va a solicitar la reducción de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué pueden ser estas pruebas? Mira, estas pruebas, por ejemplo, en el caso del mismo obligado, que ahora pasa a ser demandante, obligatoriamente tiene que demostrar que su condición se haya deteriorado. Lo más probable es que tenga que presentar prueba documental. ¿Qué pueden ser? Cartas de despido, liquidaciones, demostrando que no ha sido su voluntad dejar el trabajo, sino que lo han despedido por un hecho fortuito, la empresa quebró, la empresa se redujo personal, las políticas la empresa fue absorbida por otra empresa y esa nueva empresa ha visto que no es pertinente continuar con tus labores. Todo eso, ¿no? Luego de repente tener otras obligaciones, ¿no? De repente se tuvo otro hijo, nacieron gemelos, ¿no? Y hay un tema de una carga familiar que hace insoportable, que hace imposible seguir subsistiendo y pagando al mismo tiempo la pensión, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Otra cosa que puedes presentar son certificados documentales médicos que demuestran que se está atravesando por una enfermedad grave y costosa, ¿no? Por eso decía yo que la norma dice que ponga su propia subsistencia en riesgo, o que ponga en riesgo su propia subsistencia. ¿Qué es eso? Que ponga en riesgo su vida, ¿no?
Entonces por aquí va la cosa, ¿no? Si ponte que sobreviene una enfermedad, ¿no? Grave, pone en riesgo su vida, ¿no? Es costosa, entonces estaríamos hablando de una condición que puede ser acreditada y que tiene que ser valorada por el juez, ¿no? Luego, en el caso del alimentista, es si es que uno de los puntos de esta demanda, una de las fundamentaciones de esta demanda, de los fundamentos de esta demanda, es que se ha reducido el estado de necesidad del menor, ¿no? Entonces, hay que demostrarlo. De repente puede suceder que cuando se sucedió la demanda de alimentos, cuando se dio la demanda de alimentos, de repente había sufrido un accidente, se encontraba enyesado, con silla de ruedas, en terapias físicas, pero 6 meses después, un año después, el niño está de cañón, está corriendo, saltando, brincando y todo bien, o el adolescente, o el joven, ¿no? Entonces hay un estado de necesidad grave que ya precluyó. Entonces se han reducido ese estado de necesidad, ¿no? Otro estado de necesidad, por ejemplo, podría ser, no sé, pues, que haya terminado el colegio y no haya de repente seguido algún tipo de estudios, ¿no? No sabemos si a los 18, 19, 20 los va a seguir, pero en el momento no los está siguiendo, ¿no? Entonces por ahí podemos nosotros pedir una reducción. Podríamos plantear también de repente la exoneración, pero por el momento se puede solicitar la reducción, ¿no? Porque no hay un gasto extra, ¿no?, en estudios que hacer y no se sabe si con el paso del tiempo lo va a hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué características tiene esta demanda de reducción, ¿no? Ya lo dijimos en los puntos anteriores y también puede darse el caso que también, como lo vimos en el aumento, puede darse el caso opuesto, ¿no? Intentar solicitar una reducción de pensión alimenticia si las posibilidades de alimenticia disminuyen o si las posibilidades de quien debe prestar los alimentos también se reducen de manera drástica, grave, ¿no? Entonces, hay una jurisprudencia que es una casación del 725 del año 99 de Lambayeque que señala algo importante en el caso de alimentos y que también nos apoya en este caso. Es lo siguiente: es un principio universal aceptado que no existe cosa juzgada en materia de fijación de pensiones alimenticias. Ojo, en ese sentido, si se reducen las posibilidades de uno de los obligados y subsisten las necesidades del alimentista, el juez de la causa está plenamente facultado a establecer una reducción o aumentar la obligación a cargo del otro obligado mediante las pruebas y sustentos suficientes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? ¿A qué refiere la casación? Es que los procesos de alimentos en realidad no tienen calidad de cosa juzgada, es decir, no son inamovibles, ¿ya? La pensión de alimentos puede ser reajustada 2, 3, 4, 5 veces. No tiene un límite. Ahora es como la vida misma, ¿no? Como se dice, la vida misma. El obligado puede pasar por diferentes situaciones económicas, ¿no? Ser despedido del trabajo, después agarrar un nuevo trabajo, terminar la carrera, volverse profesional, ganar un montón de plata y luego nuevamente decaer. Las cosas son variables. Lo mismo pasa con el alimentista. Puede variar su estado de necesidad. Sufre un accidente, es contagiado con una enfermedad, pasa por algún tipo de, no sé, de situación especial. Sus gastos se incrementan
y hay las posibilidades de variar la pensión de alimentos. Entonces, eso hay que tenerlo claro, y eso nos lo pone claro esta casación. Ahora bien, ¿cómo se presenta, David? ¿Cómo se presenta la demanda de reducción de alimentos? Se presenta por escrito, como ya lo hemos repetido, creo que hasta el cansancio, lo tengo cansado de esto. Se presenta por escrito. ¿Quién lo presenta? El obligado de la pensión alimentista. ¿Ok? El obligado. El papá, el abuelo, el hermano, el que haya sido demandado por alimentos y tenga una sentencia firme, esa persona. ¿Ante quién se presenta? Se presenta ante el juez de paz letrado. O juez de paz en el lugar donde no exista juez de paz letrado. ¿Ok? Entonces, la competencia está definida. Ya lo definió abiertamente el artículo 96 del Código de los Niños y Adolescentes, el Código Civil también, y el Código y la Ley Orgánica del Poder Judicial. El juez de paz letrado es competente para conocer demanda de procesos de filiación, de fijación, aumento, reducción, extinción o prorrateo de alimentos, sin perjuicio de la cuantía de la pensión. Está establecido, clarísimo. Aquí no hay nada que crear, que meditar, que interpretar. Clarísimo. Entonces, se presenta por escrito. Quien la presenta es el obligado, ¿no? De la pensión alimenticia, que quiere la reducción de la pensión, establecida en una sentencia firme, ¿no? Lo presenta hasta el juzgado de paz, que es el llamado por ley, ¿no? Esta demanda tiene requisitos, claro que sí. La primera, y siempre en temas de familia va a ser exigida, es la partida o acta de nacimiento, que demuestra la filiación, ¿no? El entroncamiento familiar entre el alimentista y el obligado. Siempre. El DNI del obligado, de la persona que va a demandar, ¿no? El DNI de la persona que va a demandar. Luego tenemos que obligatoriamente que presentar la copia certificada de la sentencia de alimentos, firme. Si es con consentimiento, la copia certificada de la sentencia con el consentimiento. Si es la sentencia fue apelada, la sentencia y la ejecutoria, ¿no? Entonces tenemos que presentar eso obligatoriamente, ¿ya? Y luego, adicionalmente, tenemos que presentar las pruebas que demuestren la disminución o de las necesidades del alimentista o la disminución de los ingresos del obligado que pongan en riesgo su propia subsistencia, su vida, ¿no? Entonces, esos son los requisitos, ¿no? Y uno puede presentar muchas cosas más, documentación, incluso puede presentar para ese tipo de cosas de repente hasta no sé, testigos, ¿no? Pero estos son los requisitos indispensables. Entonces, se presenta por escrito, cumpliendo con los requisitos, ¿no? Tenemos que señalar el domicilio exacto de la parte demandada, que en este caso es el alimentista o su representante, ¿no? Y su representante. Tenemos que consignarlo de manera correcta. Siempre digo esto. Colocar debidamente el domicilio de la parte demandada es fundamental en una demanda, porque eso te evita menoscabar el derecho de defensa de la otra parte y al mismo tiempo evitar que tu demanda se infecte con nulidades. No vaya a ser que esto avance y después te planteen una nulidad por una indebida notificación, por una mala notificación, y se caiga todo y regrese nuevamente a la resolución 1. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, a veces uno pensando que mejor le mando a otra casa y cosa que no se defiende. No, no es así. En algún momento van a salir a juicio y el perjudicado va a ser uno mismo, ¿no? Luego, se tiene que colocar el monto. Tengo una pensión de alimentos que fue fijada en 1.000 soles en su momento. Entonces, si ahora yo quiero que esto se reduzca, tengo que señalar cuál es el monto de la reducción. De 1.000 soles quiero que se reduzca a 500.
¿Ok? Entonces, hay que señalarlo de manera clara. En la demanda del segundo juzgado de paz letrado de San Juan de Lurigancho, se fijaron como pensión alimenticia la suma de 1.000 soles mensuales. Y ahora yo deseo que esto se reduzca a la suma de 500 soles. Por tales y tales razones que pondré en mi fundamentación de hecho y derecho. Tiene que consignarse claramente. Si el juez no lo va a determinar, si no podemos, quiero que reduzca, pero ¿a cuánto? Tienes que expresar a cuánto quieres que se reduzca, ¿no? Luego, como señalé hace un momento, se tiene que demostrar que ya existe una sentencia de alimentos, ¿no? O un acta de conciliación sobre alimentos, la cual quiero reducir. Y la única forma de demostrarlo es con una copia certificada de la sentencia y el consentimiento, o una copia certificada del acta de conciliación. Tengo solamente la foto que me la mandaron por WhatsApp. ¿Eso sirve? No sirve. Tengo una copia idéntica, igualita, a colores. ¿La puedo presentar en lugar de la copia certificada? No, no se puede. Tienes que tomar el trabajo de pedir tu copia certificada. ¿Ok? Y obligatoriamente tenemos que presentar la documentación que demuestre la disminución de las necesidades del alimentista, o al mismo tiempo las disminuciones de la posibilidad del obligado, ¿ya? Dentro de todo es necesario que se presente prueba documental. Fui despedido, me botaron del trabajo, la empresa con la que trabajaba quebró, era taxista, mi carro me chocaron, no tengo carro, mi carro lo destruyeron, quedó destruido, tengo una enfermedad grave, terminal, es costosa, de repente no paso de este año, hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, hay que demostrarlo con prueba documental. Luego de haber demostrado todo esto, el juez califica. Presentas la demanda por escrito, y el juez califica la demanda, la admite, y corre traslado para que en el término de 5 días la otra parte pueda contestar, ¿no? Contestará, verá si plantea sus medios de defensa, sus tachas de las pruebas, de repente excepciona de repente la otra parte, y el juez recibe la contestación y ¿qué hace? Señala fecha para una audiencia única también. Esta audiencia en la cual el juez va a establecer muchas cosas. Uno, como siempre digo, esas audiencias únicas establecen el saneamiento, que es resolver las tachas, excepciones y dejarlo el expediente ok, que existe una relación jurídica procesal válida y avancemos, ¿no? Luego viene la etapa probatoria, también la etapa probatoria se ve la actuación de pruebas en esta audiencia, ¿no? Y al mismo tiempo se ve la etapa de la conciliación. El juez va a promover la conciliación en esta audiencia. Va a decir, ¿sabe qué, señores? Les voy a dar 5 o 10 minutos para que ustedes puedan conciliar, ver si se llega a un acuerdo o no. Y no ser así, el expediente queda expedito para sentenciar, ¿no? Entonces, luego de eso, ¿qué sucede? Si hay pruebas inmediatas, las pruebas son de actuación inmediata, documentales, el juez sentencia dentro del término de ley, ¿no? O puede hacerlo en la misma audiencia si es que dispone del tiempo suficiente. De no ser así, si las pruebas son mediatas, oficios, informes al centro de trabajo, al centro de labores, al centro médico, para ver si es cierto que el niño ya se recuperó y todo lo demás, aquí el tema es que una vez que se respondan estos informes, oficios, ¿no? Estos medios de prueba de actuación inmediata, el juez pondrá los autos a despacho para sentenciar y también se será de acuerdo a los plazos establecidos en ley. Terminado el proceso, respetando las etapas del proceso debidamente, respetando el debido proceso señalado en el artículo 139 de nuestra Constitución y respetando el derecho de defensa, que también es un derecho fundamental, el juez, a nombre de la nación, expide una sentencia ajustada a derecho, debidamente fundamentada, motivada, en la cual va a establecer
cuál es el monto de la reducción de los alimentos. También puede señalar que no es posible, que no, la declara infundada y no es posible reducción de alimentos porque no han habido las pruebas suficientes, no se han aportado las pruebas suficientes. O esas pruebas no han sido conducentes, no han sido indubitables, se establecerá en la sentencia. Esta sentencia cumple todos sus efectos con la notificación. Si es que no es apelada y es declarada consentida, queda firme. Si es apelada, se tendrá que esperar lo que resuelva el superior. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta es la demanda de reducción de alimentos. ¿Ok? Aquí veo que hay unas preguntas. Por favor, a ver. A ver. María me pregunta, si ya se solicitó la reducción de alimentos y no me la dieron, ¿puedo volver a solicitarla? Miren, como ya lo señalé, en la casación es un principio universal que el derecho alimentario no es inamovible, ¿ok? No existe cosa juzgada, por un lado. Y por otro lado, si bien es cierto, en su momento me denegaron la demanda de reducción, porque mis pruebas no eran fehacientes, no eran indubitables. De repente presenté copias simples, de repente no presenté las copias fundamentales, le presenté de repente mi receta médica de que tengo la enfermedad y el juez dijo que no es suficiente. Entonces, ¿qué sucede? Me declaran infundada, se archiva el expediente, ¿no? Se ordena el archivamiento definitivo, me devuelven los anexos y después yo agarro y busco al médico, le digo, doctor, necesito que me dé un informe médico detallado, una epicrisis, ¿no? Completa, ¿no? Con su firma, que sea completo y contundente. Entonces el médico dice, ya, en 10, 15 días te lo doy. Ah, papá, y pone así, sí, el señor tiene esto, le han salido, tiene tumoración, ¿no? Posiblemente carcinogenosa, ¿no? Con peligro de metástasis. Entonces todo eso se plasma y nuevamente puedo presentarla, claro, y ahí sí el juez valorará porque he presentado una prueba más contundente, ¿no? Una prueba más indubitable. Entonces sí se puede, pero ojo que no puedo presentar dos demandas paralelamente. Tengo que esperar, si una la presenté, me la rechazaron, tengo que esperar que se archive definitivamente, que declare consentido ese archivamiento y después iniciar nuevamente el mismo proceso, ¿no? Ya con una mejor fundamentación y con nueva prueba, ¿no? Con una nueva fundamentación, una nueva prueba, ¿no? Dice, el desempleo, Marco me pregunta, ¿el desempleo constituye prueba suficiente para solicitar la reducción? A ver, esta pregunta es un poco compleja porque hace falta bastante interpretación. Por ejemplo, el desempleo, si se da por un hecho fortuito, como ya lo había señalado, te despiden del trabajo de manera arbitraria, de repente, o la empresa quiebra, o la empresa es absorbida por otra empresa y deciden prescindir los servicios de la anterior empresa, de los anteriores empleados, por ahí que sí, porque va a costar conseguir trabajo y si uno consigue un nuevo trabajo de repente no lo consigue con la misma remuneración. Entonces hay que demostrar que los ingresos han reducido. Pero si se da el caso de que yo renuncio y digo estoy desempleado, en la vida ningún juez con dos dedos de frente va a decir, ah, este señor pobrecito está pasando un estado de necesidad. No hay estado de necesidad porque al final se ha renunciado porque uno quiere, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el juez va a valorar todas las pruebas de manera conjunta, armoniosa, ¿no? Razonada, dice la norma, ¿no? De forma conjunta y razonada. Va a establecer un test de proporcionalidad, va a establecer un test de cuantía, de cuánto, ver si verdaderamente las posibilidades y las no posibilidades están bien establecidas, ¿no? Y después de eso el juez va a evacuar una sentencia.
como dije yo, arreglada a derecho y debidamente motivada. ¿Ok? Espero haber absuelto sus dudas y que bueno, ¿no? Quiero agradecerles por su participación. Esta es la sexta charla ya, vendrán muchas más. Espero que sigan participando conmigo, espero que les haya servido, que les haya parecido, bueno, relativamente rápido y sencillo, y será hasta la próxima charla. ¿Sí? Nos vemos. Gracias, gracias.